Pues, vamos esta tarde a, a conectar la escritura eh, de Filipenses desde la semana pasada. Vamos a conectarla con la misma escritura. Déjenme un segundito aquí, yo hago algunos ajustes. Bueno, déjenme un segundito. Ok. Espero que la están viendo en la pantalla. Y como se dan cuenta, tengo una pantalla doble. Tengo textos a la derecha y tengo textos a la izquierda. Y eso es lo hermoso de la escritura. Es realmente maravilloso. Cada día debemos sorprendernos, alegrarnos, gozarnos con la escritura. Como dice ella misma, ella es más valiosa que el oro. Voy a empezar con un texto que compartí para hacer la motivación al tema del servicio que está aquí a la izquierda. Aquí está mi cursor. Isaías 45:16. Y voy a empezar aquí. Dice, en verdad, Elohim está contigo. Y subraye si quiere esta palabra. Y no existe ningún otro. Mire que yo lo tengo subrayado. A mí me ayuda tanto esto. No existe ningún otro. Luego dice, ningún otro Dios. Subráyelo también. Y luego dice, en verdad, dos veces usa aquí la palabra en verdad. Es como cuando el texto dice amén y amén. Es exactamente. Amén y amén. Elohim está contigo y no hay ningún otro. Amén y amén. No hay ningún otro Dios. Y luego dice, en verdad, amén. Tú eres el Elohim encubierto. Estoy leyendo la Biblia textual. Elohim encubierto. Yo le coloqué negrilla, rojo y lo puse en un recuadro, porque así es como uno estudia y capta la Biblia. Y luego sigue el Dios de Israel, el Salvador. Qué maravilla la escritura, la palabra del Señor. Vamos a revisar esto. El nombre Elohim es el nombre oficial de Génesis 1:1. No aparece en el texto original la palabra Dios. Dios es una palabra griega que la mayoría de las veces los griegos la escriben con minúscula porque están pensando en los dioses mitológicos, pero ese no es el Dios de la escritura. El Dios de la escritura es Elohim. Y dice, en verdad, Elohim está contigo, no hay ningún otro, no hay ningún otro Elohim. Y luego dice, en verdad, tú eres Elohim encubierto. Hoy voy a hablar de algo tan precioso que para muchos es muy desconocido. Voy a hablar de un concepto muy de la escritura que los creyentes del primer siglo dominaban y es Elohim disminuido. Cuando usted y yo pensemos en Elohim disminuido, el creador del cielo y la tierra disminuido, pensamos en el siervo Yehoshua, Jesús. Y aquí está usando una palabra que dice que Él es Elohim encubierto. Aquí en el mundo occidental, sobre todo en los Estados Unidos, la palabra encubierto hace mención a un agente oficial, un agente con autoridad, pero está encubierto, como para tratar de tomar algo humano para entender la profundidad de lo que voy a compartir.
un agente encubierto es como un espía. Un espía es una persona comisionada con autoridad y poder de una nación, pero al entrar a la nación, vamos a decir enemiga, él va encubierto y se mueve como un paisano sencillo, común y corriente, pero está haciendo una tarea de representación de la autoridad, pero también una tarea de inteligencia, pero está encubierto. Pero miren que ese Elohim encubierto es el Dios de Israel. Y además, subrayen aquí, maravilloso, el Salvador. Elohim encubierto es el Salvador, pero es el Dios de Israel. Esto es realmente precioso, que para muchos Elohim en la persona del siervo sufriente llamado Jesús está encubierto. Es un regalo precioso. ¿Y por qué Él se encubrió? ¿Por qué Él se escondió? Para redimirnos, para hacer eso. Entonces partimos de este texto, en verdad tú eres un Elohim encubierto, pero eres el Dios de Israel. Eres el Salvador, el creador del cielo y de la tierra que con su palabra gobierna el mundo creado, los planetas, los sistemas, vino aquí encubierto como Salvador. Este es uno de los más preciosos tesoros de la Escritura. Y para seguir adelante voy a ir a esta otra pantalla que tengo a la derecha. Acá está mi cursor en Josué 2:10. Josué 2:10. Este es un diálogo maravilloso que hace una mujer preciosa llamada Rahab, que tenía antes de encontrarse con el Mesías una profesión bastante denigrante, pero qué precioso lo que el Señor le había revelado a esta hermana llamada Rahab. Dice, ella le está mencionando a los exploradores que fueron enviados por Josué y les está diciendo porque hemos oído cómo Achén hizo secar las aguas del Mar Rojo. Ustedes piensan que el que secó las aguas del Mar Rojo es muy grande, muy poderoso, es soberano, pero vino aquí encubierto. Y entonces ella le está diciendo a los exploradores, sabemos que él hizo secar las aguas del Mar Rojo, y dice aquí en el texto donde está mi cursor, cuando lo oímos, cuando oímos que este portento lo hizo el soberano Elohim de Israel, se nos derritió el corazón y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Les pido que tomen nota de la declaración que sigue aquí donde está mi cursor, porque Achén, Elohim, vuestro Dios, Él solo es. Si usted toma nota como yo la tomo, subraye lo que está aquí. Él solo es. Eso es una coherencia maravillosa con el Shema Israel. Ejad, uno. Elohim, Él solo es. ¿Qué declaración más contundente? Él solo es. No está diciendo que otra cosa que Él solo es. O sea, está diciendo Él es único. ¿Siguen viendo mi pantalla, la escritura? Una sola persona que me diga que sí. Ujú. Sí, pastor, La pastor. escritura, la escritura. ¿Estamos? O se fue la pantalla. Ahora no Ok. se puede ver, pastor. Pero ahora sí, ¿verdad? Ya sí. Ahora sí. Gracias. Él solo es. Y miren esta declaración muy importante para un creyente como usted. Elohim arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aquí hay una declaración contundente, que Él es Elohim, Dios, como llaman en griego, arriba en los cielos, pero simultáneamente Él es Elohim
abajo en la tierra. Qué maravillosa declaración, como una mujer como Rahab, la mujer que ayudó a los espías, podía tener esta afirmación tan contundente, este fundamento doctrinal tan maravilloso. Ella está repitiendo un texto, mis hermanos, nada más ni nada menos que Deuteronomio 4:39. Cómo el Espíritu de Dios le había permitido a Rahab, cuyo primer contacto con el pueblo de Israel fue en este momento, hacer una afirmación que tengo aquí, mírenla. Por tanto, reconoce hoy, está diciendo Moisés en el desierto al pueblo, reconoce y reflexiona. Hermanos, subrayemos, reconoce y reflexiona. Nosotros tenemos que ser meditadores profundos de la escritura. Reconoce, hay que reconocer esta verdad y hay que reflexionar profundamente en nuestro corazón que Ja Elohim, arriba en los cielos y abajo en la tierra, y miren mi cursor, y que no hay otro. Esta es una expresión muy maravillosa, es una expresión directa, contundente, es una afirmación. Y el Señor le está pidiendo al pueblo, a usted y a mí, reconoce hoy, reflexiona hoy. Esta afirmación no tiene un lenguaje filosófico. Esta es una afirmación contundente, cortante, autoritaria. No está haciendo una afirmación especulativa, es directa, no es filosófica. Y está comunicando, mis hermanos amados, la presencia simultánea en el cielo y en la tierra de Elohim, Adonai, Hachén, Jesús, Yehoshua. Pero nosotros necesitamos esta tarde entender una revelación maravillosa. El creador de los cielos, aquel que no le mostró su rostro a Moisés, como lo expresamos la semana pasada, el cual comunicó su nombre, se disminuyó para venir a esta tierra, pero sin perder su identidad. Solo que aquí vino encubierto. Esta frase repetida en Josué desde Deuteronomio es un texto súper clave en la escritura. Esta es una declaración de fe profunda porque está afirmando, escuchen despacio y grábenlo en el corazón como Él nos pide, reflexiona en tu corazón. Está afirmando unicidad absoluta del creador de los cielos. Está afirmando que Él es único, que es Ejad. No está afirmando que hay dos. Afirma que Él tiene el poder, por eso es Elohim, de hacer presencia arriba y hacer presencia abajo. Esta afirmación teológica no introduce dos dioses, no introduce dos personas, no, de ninguna manera. Y es el marco perfecto de lo que acabo de leer en Isaías 45:15, que Él es Salvador, Dios de Israel, que no hay otro, pero que es Dios encubierto. Elohim arriba en los cielos está hablando de trascendencia, está hablando de relevancia, está hablando de importancia. Y cuando habla de Elohim abajo en la tierra, está hablando que ese humilde siervo en semejanza de hombre es inherente, es propio, es inseparable a Elohim arriba en los cielos. Este es un precioso tesoro. Sin embargo, Él que tiene el poder trascendente en el cielo de ocultarse y venir como un siervo, es Elohim que se oculta. Sin embargo, Él se disminuyó para salvarnos. Qué preciosa es la salvación que Él nos ha dado. La semana pasada leíamos en Filipenses y ahora vamos a hacer una comparación con Isaías.
de que Él se despojó a sí mismo, que se, que se despojó, eso quiere decir se disminuyó. La escritura no está hablando de dos Elohim. La escritura no está hablando de una parte de Elohim arriba y otra abajo. La escritura no está hablando de una división de la esencia del creador. La escritura, el mismo Elohim, arriba y abajo, actuando de forma distinta en el cielo o en la tierra, según un propósito redentor. Qué preciosa es la palabra de Dios. Elohim arriba en los cielos gobierna, pero Elohim en la tierra redime. Bendito sea su nombre. Elohim arriba en los cielos gobierna y Elohim abajo en la tierra redime, pero es el mismo. El mismo Elohim que gobierna en el cielo y redime en la tierra, se ocultó, se disminuyó a sí mismo para salvarnos. Esto es realmente un regalo que el Señor nos obsequia a nosotros. Es un regalo maravilloso. Quiero que miren la pantalla de la izquierda en Primera de Timoteo 3:16, la pantalla de la izquierda. ¿Me siguen, hermanos? Primera de Timoteo 3:16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La piedad es la bondad, la gracia, el favor de Dios para el hombre. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él, Elohim, con mayúscula, fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, fue visto por los ángeles, fue proclamado entre los gentiles, fue creído en el mundo, pero miren la última frase, fue recibido arriba en gloria. Aquí hay una serie de tiempos en la misma persona de Elohim, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Aquí la palabra que usa el apóstol Pablo es misterio. Por supuesto, él está hablando a un auditorio griego. La palabra misterio no es una palabra muy común en el lenguaje hebreo. La palabra misterio es una palabra muy común en el lenguaje griego. Lo que los griegos llaman misterio, en la escritura se llama revelación profunda. Es el tercer nivel de entendimiento de la escritura hebrea, que ya es algo muy profundo. Entonces, como el apóstol Pablo está hablando a un auditorio griego de creyentes judeo-cristianos, vamos a llamarlos así, greco-romanos, pues usa esta palabra y por supuesto el Nuevo Testamento está escrito en griego y él está diciendo indiscutiblemente, cuando yo estoy hablando con alguien y digo indiscutiblemente, yo estoy planteando una preposición absolutoria final. Indiscutiblemente grande es la revelación de la piedad. Elohim arriba en el cielo y Elohim abajo en la tierra. Y aquí está la premisa, mis hermanos. Él, el Elohim creador, fue manifestado en carne. Pero no es hombre. Fue manifestado en carne. Lo que para muchos es un misterio en la escritura, obviamente desde la revelación en el hebreo, es una profunda revelación. Él fue manifestado en carne y eso es realmente maravilloso. Vamos a ver en la escritura, vamos a mirar dos textos aquí. Tengo dos textos aquí, miren la pantalla los que pueden hacerlo. Espero que estén mirándolo. Este día tengo dos pantallas para que miremos simultáneamente dos textos. Si miran a la derecha, hermanos míos, este es el texto que compartí la semana pasada. Quiero que se deleiten en esto. Este texto, Filipenses 2,
dice que Elohim, existiendo en forma de Dios, no se presentó aquí como usurpando el ser igual a Dios, sino que, miren esta frase, se despojó a sí mismo. Estoy en Filipenses 2:7, se despojó. Lo que quiere decir es que él se vació de sí mismo. Por eso Isaías dice, es oculto, es encubierto, porque el creador de los cielos y la tierra se vació de sí mismo en la tierra. Mírenlo aquí, se despojó. Vamos a ver este lenguaje que es griego del Nuevo Testamento y lo vamos a cotejar con este donde está el cursor a la izquierda, que es hebreo, y vamos a ver la similitud, la coherencia y la no contradicción en la escritura. Se vació, se hizo semejante a los hombres, como el apóstol Shaul está diciendo, él fue manifestado en carne y dice, hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Vamos a analizar esto. Se humilló a sí mismo. No fue que lo humillaron. Él permitió que lo humillaran, porque él había determinado vaciarse de sí mismo y él, el creador de los cielos, no fue algo fortuito, no fue algo de las circunstancias, no fue que el imperio romano, no, la escritura dice que él, por el determinado y anticipado consejo, vino y murió en un madero. Él se humilló, fue él. Él fue el que le permitió a ciertos hombres ser instrumentos de aparente humillación para él. Pero él es el nombre que es sobre todo nombre. Esta es una palabra en griego, que no quiero entrar en tecnicismos, que es kenosis, que es despojarse, vaciarse. Toda su gloria fue vaciada. No se conocía esa gloria en un cuerpo de carne aquí en la tierra. Vamos a mirar a la izquierda Isaías 52 y voy a pedirle al Señor que me ayude. He aquí mi siervo. Esta palabra es el mismo Elohim despojado en la tierra, mi siervo. Porque él vino aquí, dice la escritura, estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, dice, mire aquí, forma de siervo. No es que él era siervo, él tomó forma de siervo. Cuán grande es la salvación que Elohim nos ha dado. Cuánto honor merece el nombre del Creador. Entonces aquí está diciendo, he aquí mi siervo, miren la coherencia con Filipenses, siervo aquí, siervo acá. Isaías 700 años antes, apóstol Pablo, primer siglo, siervo. He aquí mi siervo hará actuar sabiamente. Tres palabras, será afamado, será exaltado y se le elevará muy alto. Eso aún no ha ocurrido, porque cuando él vino no fue exaltado, no fue afamado y no se elevó en alto. Pero ahí está la contundente declaración del cielo. Dice, al hacer esto, afamarse, exaltarse y elevarse, muchos quedarán asombrados a causa de ti. Pero estoy hablando de el vaciamiento, el despojo de sí mismo. Leamos este texto aquí en Isaías 52:14. Así será desfigurada su apariencia. Desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre. Su aspecto lo ven encubierto, hermanos. Desfigurada su apariencia, su aspecto, más que el de los hijos del hombre. Pero algo que está diciendo aquí es que él que estuvo aquí despojado, ante él los reyes cerrarán la boca. Eso no ha ocurrido todavía. Esa es una profecía maravillosa de su regreso, porque verán lo que nunca les había sido referido, contemplarán lo insólito. Esto es una paradoja. Ivancito, controla los sonidos, por favor. Gracias, muy amable.
micrófonos apagados para que podamos enfocarnos. Los reyes contemplarán lo insólito, contemplarán una paradoja. Una paradoja es algo inentendible, pero real. Y lo inentendible aquí es que el rey se porte como siervo. Piensen en todos los reyes sobre la tierra y ninguno tiene una actitud de siervo. Al contrario, son altisonantes, arrogantes, prepotentes. Y él, el rey de reyes, el nombre sobre todo nombre, se portó como siervo y por eso los reyes de la tierra van a quedar asombrados porque no entenderán esa paradoja hasta que ella sea revelada. Y dice aquí la pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Adonai? Sigo el texto porque quiero llegar rápido. Subirá cual renuevo. Esta es una palabra del mundo agrícola Israel. Un renuevo es un pequeño tallo muy sencillo que cualquier persona que pase lo pisa y lo aplasta. Él vino aquí como un renuevo de un árbol de olivo. Es un tallito muy pequeño, muy humilde, que apenas tiene un gran potencial de llegar a ser un gran olivo. Y aquí cuando está hablando de Elohim encubierto, de Elohim disminuido, está diciendo, va a crecer como un renuevo, como raíz de tierra seca. Mírenlo aquí encubierto. No habrá en él parecer ni hermosura. En la cruz, el Mesías, despedazado, molido, no tiene parecer ni hermosura. Dice, le veremos sin ningún atractivo. Las personas cuando miran los dibujos, los gráficos, las ilustraciones del Mesías crucificado, bueno, hacen todo tipo de afirmaciones, pobrecito, cómo lo golpearon. Es que eso fue lo que él hizo por mí. Pero no fue que lo golpearon, no fue que lo humillaron, no fue que lo escupieron, es que él lo había hecho para bajar acá. Él vino a eso, porque allí debías estar tú y yo. Y eso es lo que merece mi pecado. Qué gloriosa es la salvación que Él nos ha otorgado. Y dice, no hay atractivo, sin embargo lo deseamos. ¿Cuántos de los que están aquí lo deseamos con todo el ser? Lo deseamos, yo deseo encontrarme con Él. Lo deseo con todo mi corazón al que se encubrió y puso su cuerpo en el madero donde yo merezco estar. Y lo deseo, dice, lo veo sin atractivo, pero lo deseo. Y sigue aquí hablando del Mesías, Elohim, disminuido, encubierto, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro, menospreciado, lo tuvimos por nada. ¡Qué paradoja! Un rey menospreciado, un rey tenido en poco, un rey varón de dolores, un rey experimentado en quebranto. Y aquí está la máxima, ¿por qué nosotros lo veremos sin atractivo para que lo deseemos? Isaías 53:4 dice, Él mismo cargó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, herido, azotado y humillado. Qué preciosa es la obra de su salvación para nosotros. Fue traspasado por nuestras transgresiones, fue molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él. Por su llaga, por su herida fuimos sanados. Cada cual se apartó por su camino como una oveja descarriada, pero Adonai cargó en ese siervo él mismo manifestado en carne, pero no hay otro, no hay dos, es uno. Él mismo cargó sobre esa persona en la que él se escondió como un agente encubierto, cargó con el pecado de todos nosotros. Miren esta máxima aquí al lado izquierdo de mi pantalla.
Miren mi cursor aquí. Quiero que lo observen. Miren esta frase única de esta versión textual. Las demás versiones no lo expresan así. Dice, siendo oprimido, pero esta versión dice, aunque él, y lo puse en negrilla mayúscula y tamaño agrandado, él fue oprimido, claro, pero él fue quien se humilló a sí mismo. Él le dio a Herodes, a Poncio Pilatos, a todos ellos la oportunidad de humillarlo, pero no, ellos no lo humillaron. Él determinó humillarse a sí mismo. Eso es una paradoja en la vida de un rey, eso es una paradoja en la vida de un soberano. Y dice aquí, no abrió su boca, no abrió su boca. Le siguieron un juicio, perdón, injusto, pero él no abrió su boca. Miren este texto aquí. Salto aquí un segundín. Este es Pilato. Estoy en Juan 9:12. Pilato lo interroga y él calla. El rey calla. El rey encubierto calla. Y Pilato le dice, ¿a mí no me hablas? Qué atrevido Pilato. O sea, mira, aquí está Pilato, el procurador romano. A mí no me hablas. No entendía delante de quién estaba. Miren esta coherencia con Isaías 53. A mí no me hablas y le dice, no sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte, pobre hombre. Ni siquiera escuchó a su esposa que le dijo que no lo hiciera. Pero es que el Mesías, cuando usted y yo escuchemos la palabra el Mesías, estamos hablando de Elohim disminuido. Elohim encubierto es el Mesías. No hay ningún misterio en esto. Es una revelación del cielo maravillosa. Y sigue aquí Pilato, le dice, no sabes que tengo autoridad para soltarte y para crucificarte. Miren la respuesta del rey encubierto. Jesús le respondió, ninguna autoridad tendrías que sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Pilato nunca entendió delante de quién estaba. Pero Jesús, el Mesías de Israel, nuestro Elohim arriba en el cielo y nuestro Elohim abajo en la tierra, que nunca contradijo al uno con el otro, cayó. Vuelvo al texto acá. Él cayó, porque es que él no abrió su boca como una expresión de su propia determinación de vaciarse de sí mismo. Y luego sigue, como cordero fue llevado al matadero y como oveja enmudece. Fue un silencio determinado de humillación propia. No abrió su boca. Pero quiero que miremos aquí este par de pantallas. La semana pasada, Filipenses aquí, cursor lado derecho, cursor lado izquierdo. Aquí dice que él se despojó a sí mismo, Filipenses, pantalla derecha. Pero la escritura en Isaías 700 años antes dice, siendo oprimido, aunque fue él quien se humilló a sí mismo. Revisé 4 versiones de la escritura esta mañana y dicen, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Eso es incorrecto en el hebreo, porque el hebreo usa el pronombre personal él. Y las versiones no lo usan, excepto esta que estoy usando aquí. El pronombre personal hu en hebreo es la tercera persona del singular. Y cuando se usa este pronombre, se está hablando de la persona de Elohim y su autoridad. Qué maravilloso. Aunque fue él quien se humilló a sí mismo. Mírenlo aquí, 700 años antes la profecía. Aquí está a la derecha Isaías 53:6 y a la izquierda y a la derecha el cumplimiento profético en Filipenses.
Qué maravillosa y coherente es la escritura. Bueno, allí tenemos una hermosa expresión de Elohim arriba en los cielos. Graben esta palabra, aunque fue Él quien se humilló a sí mismo, siendo oprimido aparentemente el sumo sacerdote Caifás, aparentemente el concilio de ancianos de Israel, aparentemente Poncio Pilato, aunque siendo oprimido, aunque fue él quien se humilló a sí mismo. Él fue presionado, claro, fue cercado con fuerza, claro, fue sometido, por supuesto, él lo permitió, pero eso no fue algo pasivo. Lo que está implicando es que él asumió estar humillado, porque tenía que ponerse en el lugar de pecadores, que la paga del pecado es la muerte. El sentido es ser afligido, sentido es ser humillado, pero lo que no se puede omitir es este pronombre en tercera persona, aunque fue él quien se humilló. Qué maravilloso. Hay un sujeto. No fue que alguien lo humilló, él deliberadamente se humilló. Este texto, aquí donde tengo mi cursor, está enfatizando al sujeto. Elohim mismo se humilló. Por eso esta traducción justifica la expresión, aunque él mismo se humilló, porque en el hebreo él es un pronombre de la tercera persona. Esta no es una interpretación teológica tardía. Este es un énfasis gramatical desde el hebreo. ¿Qué pasaría si dijera solamente como las versiones dicen, fue oprimido? Si el texto solo dijera que fue oprimido, entonces tendría que añadir una causa clara. Fue oprimido por cobarde, fue oprimido por humilde. No, el texto dice que él mismo se humilló. Si el texto dijera que fue oprimido, entonces tendría que decir cuáles son los agentes que hicieron la opresión. No, él mismo llegó aquí para eso. Aquí en el texto, ni en Filipenses ni en Isaías, aparece el opresor. El foco no está en quien lo oprime. El foco del texto está que él asumió antes de descender a la tierra su humillación. Y por eso dice, no abrió su boca. No es que el rey de los cielos y la tierra fuera incapaz de abrir su boca. Es que él decidió no abrir su boca. No, él decidió no abrir su boca porque iba a morir por nosotros. No podía abrir su boca. Qué maravilloso. Esta fue una humillación voluntaria. Este fue un silencio asumido. Esta fue una obediencia consciente. Esta es la armonía entre Isaías y Filipenses. Hubo una humillación real, pero hubo un sujeto de la propia humillación de él mismo y fue un sujeto consciente, él mismo. Hubo un silencio voluntario de él mismo. Hubo una completa ausencia de resistencia. Qué precioso es que entendamos lo que Él ha hecho por nosotros. Y lo hizo por mí, y lo hizo por ti, y lo hizo por los pecados de cada uno de nosotros. Esto implica una declaración gloriosa a mi favor, a tu favor. El siervo no fue simplemente aplastado,
el siervo se dejó oprimir. El siervo no fue solamente humillado, el siervo se humilló a sí mismo. El siervo no fue silenciado, el siervo guardó silencio. Esto es Elohim disminuido. Esto es redención voluntaria. Él se vació a sí mismo. Es lo que el apóstol Pablo está expresando en Filipenses. La expresión de Filipenses es vaciar, es despojarse, es privarse voluntariamente y está en completa coherencia con la determinación de Elohim en Isaías. El apóstol Pablo no está usando una palabra pasiva, está diciendo que él se humilló a sí mismo. El apóstol Pablo no está diciendo que él fue vaciado. El apóstol Pablo está diciendo, él se vació. Qué coherente la palabra del Señor. El griego del Evangelio está siendo explícito. Lo que el hebreo del Tanakh expresa de forma verbal. Qué maravillosa es la escritura. La misma teología de Isaías es la misma teología de Pablo. Armonía teológica, Elohim arriba, soy uno, no hay otro, Elohim abajo, arriba gobierna, abajo redime, bendito sea su nombre. Un sujeto soberano, capaz de actuar. La escritura no está presentando una víctima pasiva. El texto no lo permite leer así, no hay una víctima pasiva aquí. Esto es maravilloso. El texto no está diciendo que otro lo humilla. La escritura insiste en Isaías y en Filipenses que él se humilla, que él se vacía, que él pone su vida y lo más hermoso, porque no todo terminó allí, él la vuelve a tomar. Solo había una persona en el cielo y en la tierra que podría hacer esto. Solo había una persona en el cielo y en la tierra que podía hacer esto. Juan 10:18, la escritura dice algo maravilloso. Vamos a ver si lo encuentro aquí. Juan 10:18. Creo que no lo planeé con tiempo, pero Juan 10:18, les ruego que lo anoten. Él está diciendo, nadie me quita mi vida. Yo la pongo de mí mismo. Eso lo está diciendo en el pórtico de Salomón. En una convocatoria, no convocatoria, en una reunión de Hanukkah. Está diciendo, nadie me quita mi vida. Yo la pongo de mí mismo. Eso se llama autoridad. Él se humilló a sí mismo, maravilloso. Y luego dice, tengo autoridad para poner mi vida y para volverla a tomar. Y por eso fue al madero y su cuerpo, esa expresión de su ocultamiento, de su vaciamiento, esa forma de siervo, esa forma humana que tomó, no fue que murió, porque él puso su vida y 3 días después él, por su propio poder, se levantó. Esto no lo podía hacer nadie. Nadie podría redimir a ningún ser humano. Esto está expresando que Isaías no contradice a Pablo. Lo que la palabra está diciendo es que Pablo está diciendo en griego lo que Isaías ya dijo en hebreo. Y la síntesis poderosa de esto es la cruz no es una derrota. La cruz es obediencia consciente. La cruz nunca fue pérdida de control. La cruz fue autodisminución redentora.
Por eso el apóstol Pablo en Corintios dice que ya que los hombres no fueron salvos por la sabiduría de este mundo, le plugió a Elohim salvarnos por la locura de la predicación, por la locura de la cruz. Esta es la paradoja. El siervo no fue callado, el siervo guardó silencio. El siervo no fue vaciado, el siervo se vació a sí mismo. El siervo no fue humillado, el siervo se humilló voluntariamente. Entendemos esta tarde, mis hermanos, que Elohim se disminuyó a sí mismo para salvarnos. Esto no es un misterio. Esta es una revelación profunda de la obra de nuestra salvación. Esta es la revelación indiscutiblemente de la piedad. La piedad es el favor, es el regalo para el que no merece favor ni regalo. Nosotros merecíamos muerte, pero Elohim juró por sí mismo, determinó que no había manera de cómo salvarnos a menos que él mismo viniera encubierto. Él vino encubierto. Yo quisiera que me acompañaran a pensar en una ilustración como una parábola moderna para explicar esto. Yo escuché esto hace 50 años, yo creo. Imagínense, hermanos, que estamos en el campo y es precioso admirar las maravillas del campo, las maravillas de la creación. Y en el campo alguien está extasiado contemplando un terreno grande, un gigantesco hormiguero. Y el terreno está lleno de caminitos, de senderos, de orificios, y él está extasiado viendo la laboriosidad de las hormigas que van, que vienen, llevan en sus antenitas hojitas y van de manera ordenada y vienen, y él está extasiado viendo la creación maravillosa, el orden de estas hormigas, los está pensando en cómo ellas cavan la tierra siendo tan pequeñas y generan galerías al interior de la tierra. Él está admirado de esto, está extasiado. Y en medio de esta admiración él escucha y levanta su cabeza y ve que viene un tractor. Es un gigantesco tractor. Y él dice, va a destruir esta maravilla. Y comienza a pensar, ¿cómo evito la muerte de estas hormigas preciosas, trabajadoras? Y comienza a pensar, les grito, viene un tractor. Dice, no me van a entender. Les hago avisos en la tierra con la arenita, no los van a leer, no me van a entender. Les hago señales de humo, no me van a entender. Y angustiado piensa en lo imposible. La única manera como yo puedo comunicarme con estas hormigas es haciéndome una hormiga. Esa es la parábola moderna de Elohim disminuido. A Satán viene a destruir a la creación y la única manera, porque él vino a redimir hombres, era haciéndose como una hormiga. El Salmo dice que fue hecho gusano y no hombre, como un gusano. Elohim disminuido, voluntariamente humillado, voluntariamente en silencio y voluntariamente poniendo su vida para salvarnos. Qué preciosa es la salvación. En los albores de Génesis 22, la escritura dice que él llamó a Abraham, capítulo 22, y le hizo una petición a Abraham. La escritura en la traducción dice que Dios probó a Abraham.
Yo no creo que Dios quiera probar a nadie, porque si Dios nos prueba, perdemos la prueba. Eso no puede ser coherente. Lo que Dios hizo fue una revelación profunda de esta figura de la hormiga y le dijo, entrégame tu hijo, tu único, llévalo al monte que yo te diré. Abraham tomó a Isaac y comenzó a caminar hacia el monte y el muchacho, que no era un niño, era un hombre conocedor de la escritura, le dijo, Padre, tenemos el fuego, tenemos la leña, ¿y dónde está el cordero? Ustedes conocen la historia. Abraham le dice, hijo, Dios proveerá el cordero. Y cuando llega el momento, Abraham toma el cuchillo, pone voluntariamente a Isaac, Isaac lo permite voluntariamente, porque no era un niño, era un hombre adulto, y cuando lo va a matar, es la figura de una persona que voluntariamente permite esto. Cuando él lo va a matar, el cielo le dice, no es necesario que lo hagas. Ya conozco tu corazón. Cuando él mira hacia atrás, trabado en un zarzal, ve un cordero. El Señor le había dicho a Isaac por labios de Abraham, le habría dicho, Achen Jireh, que quiere decir, en el monte de Achén será visto. Eso es lo que dice la traducción. En el monte de Achén, el monte de Oreb, será visto el cordero. Y luego el Evangelio dice, Abraham vio mi día y se gozó. Era imposible que Abraham, el, la figura del Padre, tomara al Hijo, la figura del Hijo, y lo sacrificara porque por justo que fuera Isaac, ningún hombre puede en modo alguno redimir a otro hombre. Eso lo dice el Salmo. Ningún hombre puede en modo alguno redimir a otro hombre. La única manera era haciéndose como un gusano, pero conservando su potestad, como una hormiga. Era viniendo disminuido, era viniendo encubierto. Pero la escritura, cuando el apóstol Pedro predica en el libro de los Hechos, le dice a los judíos que él fue crucificado por el anticipado consejo y conocimiento de Adonai. Eso no fue un asunto fortuito de la historia, no, esto fue planeado y la escritura dice en 22 capítulos de Génesis que cuando él ve esto, de la impotencia de un ser humano redimir a otro ser humano, por eso no permitió el sacrificio de Isaac. La escritura dice claramente algo maravilloso que se repite en el libro a los Hebreos. Dice, por mí mismo he jurado. Y Hebreos dice que él, el Elohim del cielo, no teniendo otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Y vino y cumplió su plan. Elohim en el cielo gobierna. Él escribe los designios y viene a la tierra como Elohim para redimirnos. Pero de esta figura, mis hermanos, para que oremos, el apóstol Pablo dice, haya también en vosotros, en nosotros, los que hemos sido redimidos por Elohim encubierto, el Mesías humillado, los que hemos sido redimidos por él. Él nos dice en la misma epístola de Filipenses, haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no se aferró a su derecho de ser Dios, sino que se despojó. La gran pregunta para mí y para nosotros esta tarde, entendiendo ya no es un misterio, es un sod profundo, es un nivel hermoso de revelación de Dios.
abrazaremos el mismo sentir de nuestro Redentor, nos humillaremos voluntariamente con tal de salvar a uno, con tal de buscar a uno, saldremos voluntariamente de la comodidad, de la zona de confort, con tal de salvar a uno. O seguiremos aferrándonos a lo que no tenemos ni somos. Somos criaturas redimidas. Y el llamado maravilloso del Evangelio es que tengamos el mismo sentir que hubo en Yehoshua HaMashiach. ¿Te harás una hormiga a favor de otra hormiga? ¿Te harás tan humilde como para deliberadamente callar? ¿Saben que a veces comunicando el Evangelio lo que resultamos es cazando peleas doctrinales con la gente porque no comunicamos correctamente el Evangelio y no callamos cuando hay que callar? A veces nos haría mucho mejor preparar la presentación del Evangelio desde una perspectiva correcta y cuando haya que callar por amor a esa persona. ¿Saben? El Mesías cayó deliberadamente por mí. Cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sacerdote, Machías dijo, ¿tú no crees que puedo llamar ahora una legión de ángeles? Claro, estaba aquí el Elohim del cielo, el que gobierna. Y lo más hermoso es que tomó la oreja y se la usó de nuevo al siervo. Eso es humillación redentora. El llamado del Señor para nosotros es exactamente de disminución con tal de redimir a unos cuantos, con tal de salvar a unos cuantos. La Escritura nos está diciendo hoy, en medio de toda la maravilla de esta revelación, de un creador inmenso, soberano y glorioso que se oculta, que se encubre para redimirnos, haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No nos aferremos a nada, no nos aferremos a que sabemos la Escritura, no hagamos distinciones religiosas, no entremos en contiendas, amemos y comuniquemos el Evangelio. La Escritura dice que el siervo de Elohim no debe ser contencioso. Mashiach nunca fue contencioso en esta tierra. Mashiach cayó, Mashiach se humilló y Mashiach puso su cuerpo para ser molido voluntaria y conscientemente. Ese es el hermoso mensaje del Evangelio, el poder de Dios, el Evangelio. Que este año nosotros estemos dispuestos a comunicar de esta manera el Evangelio. Quiero invitarles a orar. Inclinemos nuestro rostro, nuestro ser, nuestro corazón, vamos a orar. Sí, Padre, venimos delante de tu presencia y oramos, Padre. Comenzando el servicio hablábamos de qué tenía el Señor para nosotros hoy e indudablemente en su infinita bondad y amor nos está dando recomendaciones tan claras y tan precisas y hemos pedido al Padre que al recibir la palabra nos concediera sabiduría, discernimiento, temor y reverencia a su palabra. Así es que vamos a interceder por nosotros mismos. Vamos a pedirle al Padre que al salir de este tiempo, que no es el fin del Shabbat, que es la continuación de algo que comienza hoy mismo en la medida que caminemos en forma coherente con la Torá.
Esta tarde el Padre nos ha enfatizado que necesitamos abrazar el mismo sentir, que nosotros no conocemos a un Elohim arriba en los cielos y a otro diferente abajo en la tierra, que no son dos, que en Él no hay dualidad. Y ese es el llamado de esta tarde, a que reflexionemos allí donde estemos, donde cada uno está. El Padre nos ha ido mostrando en sus recomendaciones una ruta de guía, podríamos llamar. Nos enfatiza en primer lugar la oración, pero también la oración va ligada al estudio de su palabra. Necesitamos conocer la escritura, necesitamos estudiar, necesitamos conocer sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, también sus prohibiciones. Pero aparte de orar, estudiar su palabra, es indispensable añadir la obediencia